días. A continuación, vamos a presentarnos frente a nuestra actividad de construcción aplicada. Mi nombre es John Henry Rubiano Sierra y mi compañero es Jimmy Alejandro Rubiano Pinzón. Vamos a dar a conocer un caso, una presentación frente a la resolución de conflictos en la contratación estatal. Vamos a dar a continuación las precisiones frente a cada uno de los aspectos de interés relacionados con esta temática. Muchas gracias, John. Buenos días. Vamos a iniciar hablando con mecanismos de solución de la controversia, todo lo que sucede dentro del marco legal de la contratación, para tener en cuenta, perdón. Entonces, los mecanismos establecidos para la solución de controversias en la contratación estatal en Colombia, los mecanismos directos o previos a llegar a a una estancia judicial, encontramos lo que es el arreglo, conciliación y transacción y el arbitraje. Hablamos de un arreglo directo cuando las partes, pues el nombre lo dice, un arreglo directo, hay un común acuerdo de llegar a esa negociación para no tener que extenderse y pues tener tanto desgaste judicial y administrativo. Ese arreglo directo también pues, no tiene que generar ningún inconveniente entre las partes. Se hacen también actas y queda todo totalmente firmado como tiene que ser dentro de la contratación estatal. Todo es directo, se firma y queda la constancia del arreglo desde que las partes lo deseen hacer. La conciliación y la transacción son igualmente un mecanismo extrajudicial para alcanzar acuerdos que evitan los procesos judiciales. O sea, todos estos mecanismos de solución lo que intentan o lo que quieren hacer es evitar todos esos procesos judiciales que sean unos arreglos directos, pero también hay que tener en cuenta el tipo de contrato, las cláusulas y los acuerdos que tengan. Si no tienen acuerdos, si no tienen cláusulas y si las partes no llegan, pues hay que empezar a agotar todos los procesos judiciales. El arbitraje, pues, es un mecanismo alternativo que permite resolver conflictos mediante un árbitro. Su nombre lo dice, un intermediario, una persona externa, que la cual es también la que las partes con ese común acuerdo pactan y dicen, esta persona, esta entidad o un centro de conciliación, podríamos decirlo, también se puede manejar en ese momento. Es el que va a solucionar y va a llegar a tener el acuerdo de ambas partes, pues para poder llegar a la resolución de los inconvenientes o de los procesos o de los conflictos que haya generado alguna mala decisión o un mal desarrollo del contrato. Entonces, básicamente, estos son los primeros pasos para realizar la resolución de las controversias o de los conflictos. Podríamos también denominarlo en otra palabra, ya que una controversia es un conflicto, un desacuerdo que tiene el contrato. No siempre tiene que estar escrito. También puede ser en un momento de la ejecución que no se genere un cumplimiento, pero se puede llegar a dirimir, a solucionar esto directamente con estos mecanismos, como les dije anteriormente, para no llegar a ese proceso tan extenso y judicial y jurídico que nos va a llevar la resolución de estos inconvenientes. John. Efectivamente, como lo dice nuestro compañero Jimmy, a continuación vamos entonces a dar a conocer lo que es la operatividad en la jurisdicción contencioso administrativo. Concatenando lo que dice nuestro compañero, cuando los mecanismos alternativos no son efectivos y las partes no llegan a un acuerdo, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce la competencia para conocer y resolver esas controversias contractuales de la ejecución de los contratos estatales. Frente a ello, hay como unas características especiales, como lo podemos evidenciar en la diapositiva. Tenemos lo que es la vía judicial, especializada en que es la encargada de dirimir estos conflictos entre los particulares y entidades públicas como tal. Frente a ello, tenemos lo que son los mecanismos procesales específicos para las controversias contractuales. Y estos nos permiten a nosotros expresar en las soluciones definitivas
o provisionales para tal caso. De igual manera, tenemos lo que es la aplicación de la normatividad. Tenemos como tal la norma marco frente a estos procesos, es la aplicación de la Ley 80 de 1993 y efectivamente el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, ¿sí? Allí podemos evidenciar cómo es que se ejecuta estos mecanismos alternativos para la resolución de estos conflictos, nos indican como la forma para poderlos llevar a cabo. Allí entonces encontramos que los mecanismos son el primer paso para dirimir estos conflictos contractuales, mientras que los jurisdiccionales y lo contencioso administrativo actúa como una instancia judicial para resolverlo lo que no está conciliado. ¿Qué nos permite esto? Garantiza el proceso formal imparcial y con derecho a defensa para ambas partes. Como lo mencionaba nuestro compañero Jimmy, tenemos lo que es el tema del arbitraje, tenemos lo que es el arreglo directo en la conciliación y la transacción. Esos serían, digamos, como nuestros mecanismos para empezar a dirimir estos conflictos y vinculan a ambas partes como tal. Gracias, John. Sí, igualmente, como dice mi compañero John, todos estos procesos se tienen que agotar pues, para poder iniciar una instancia judicial o contenciosa administrativa. Dentro de esas partes también tenemos es lo mismo, los mecanismos para dirimir los conflictos. Entonces tenemos el arreglo directo, conciliación, arbitraje, jurisdicción contenciosa administrativa. Ya en estos momentos pues, los podemos ver en el material de apoyo que tienen sus límites, procedimientos, requisitos y en qué están sustentados. Todos los mecanismos de dirimir los conflictos tienen que estar sustentados ante una norma, una ley, porque pues tenemos que tener en cuenta que esto es una contratación con el Estado, no es una contratación dentro de personas naturales o entidades privadas. Entonces siempre va a haber una empresa o una entidad pública que está generando o está solicitando el servicio, el contrato, entrega de productos, cualquier parte que vamos a encontrar dentro de la contratación estatal siempre es una entidad pública con una entidad privada o en ciertos casos también podemos encontrar dentro de estos dos que una empresa solicita y es una empresa del Estado y el que ejecuta o el que da los servicios también es una empresa del Estado, pero también se presenta como una empresa, digámoslo así, como privada y no tiene ninguna reserva, sino tiene que cumplir también los mismos requisitos para poder ingresar a la contratación. No va a ser ningún contrato interadministrativo, que eso es otro punto, que si ya son dentro de las entidades del mismo Estado que se hacen ese tipo de contratos interadministrativos y eso ya manejan otro tipo de requerimiento. El arreglo directo está sustentado en el artículo 25, numeral 5, artículo 4 de la ley 80 del 93 y en la ley 1437 de 2011. Todo sobre lo contencioso administrativo, los límites, procesos y requisitos vamos a encontrar en todos los pasos en la conciliación, perdón, arreglo directo, conciliación, arbitraje y jurisdicción contenciosa administrativa. Como lo hemos dicho anteriormente, son como los pasos a seguir para poder llegar a lo contencioso administrativo, que es la última instancia, que es donde el juez va a decretar qué es lo que tiene que hacer sin importar a qué parte se ha favorecido, si el demandante o el demandado, por decirlo en este caso, ellos van a dar su respuesta y pues como todos tiene que cumplirse, se tiene que acatar. Si no se acata, pues ya pueden pasar a una segunda instancia, los procesos se ponen más extensos y también depende pues de la calidad del contrato y de las partes que lo están ejecutando. En el arreglo directo encontramos que en los límites de los principios de la legalidad. Todos los procesos para dirimir tienen que estar dentro de la legalidad. Tienen que tener buena fe en la economía procesal y la protección del interés público, siempre el interés público sobre lo privado. El procedimiento, no hay procedimientos establecidos por la ley,
por ser un arreglo directo, pero cada entidad debe definir esas pautas o los manuales de cómo, dentro de ese pliego, cómo se va a dirimir ese conflicto, cómo vamos a llegar a un acuerdo sin afectar los intereses públicos y el debido proceso también, porque tiene que estar sobre la norma. Los requisitos es un intento previo y serio de negociar entre las dos partes involucradas en el contrato, dejando evidencia, como les habíamos dicho anterior, todo tiene que quedar sobre un acta, podríamos decirlo, se genera un acta, que la cual es la que se debe cumplir, porque pues las dos partes vamos a llegar a ese acuerdo. Entonces, no sé, compañero, su merced tiene algo sobre la conciliación que nos quiera aclarar. Efectivamente, como lo dice mi compañero Jimmy, la conciliación está sustentada en la Ley 446 de 1998, en la Ley 2220 del 2022 y unos artículos complementarios del Código de Procedimiento Administrativo. Allí podemos encontrar que cuáles son esos límites. Los límites son el tema o qué es lo que lo caracteriza la conciliación como tal, es la imparcialidad, la confidencialidad y la voluntariedad entre las partes para poder llevar a cabo esta conciliación, dirimir ese conflicto que se tiene entre, digamos, la empresa y el contratista y el Estado como tal. Tenemos un procedimiento. Para este caso, se realiza en un centro de conciliación, el cual está autorizado o en su efecto en alguna sede de la Procuraduría General de la Nación, dependiendo de donde se encuentren situados los dos actores del conflicto. En este caso se establece, digamos, un diálogo muy mediador. Si se llegara a un acuerdo, se eleva un acta de conciliación, donde allí, digamos, se van a poner de acuerdo las dos partes que se encuentran en conflicto frente a ese proceso de contratación. Los requisitos que se tienen que tener para poder llevar a cabo la conciliación entre las partes son la voluntad libremente expresada y generalmente este debe agotar el arreglo directo primero. Es decir, que para poder llevar a cabo la conciliación ya tuvieron que haber mm, llevado a cabo algunas especies de acercamientos frente al tema del arreglo directo con el fin de llevar a cabo o ejecutar este proceso de la conciliación. Diga Jimmy con algún aspecto de interés frente al arbitraje. Muchísimas gracias, John. El arbitraje está sustentado sobre la Ley 1563 del 2012, igualmente sobre el Código de Procedimiento de Arbitraje, Ley 80 del 93, en sus artículos, perdón, en su artículo 4, numeral 9 de Corte Constitucional, sobre la sentencia C391 del 18. Los límites se procederán solo si se anexa en la cláusula, digamos que el arbitraje ya va más a fondo de este contrato, ¿sí? Del contrato que se está ejecutando, ya es más a fondo, no estamos hablando de pronto de algún tipo de inconformidad, pues más sencilla, esto sí ya tiene que ser de fondo, por eso esa cláusula tiene que estar expreso dentro de la cláusula, perdón, sobre la cláusula compromisoria en el contrato o sus acuerdos posteriormente. Todo tiene que quedar firmado. Igualmente, no tiene que afectar los derechos constitucionales en ninguna manera. El procedimiento siempre debe ser, empieza a realizar la demanda arbitral ante un tribunal o un centro de arbitraje. Se designa el nombramiento de los árbitros de las partes que van a intervenir, desarrollando el proceso conforme a las normas establecidas y a las reglas contractuales. Esa es una decisión final obligatoria y es ejecutable. Lo que se hace, pues, se tendría que ejecutar en su momento. Esos requisitos son el compromiso, de ese compromiso arbitral o la controversia y o por eso les digo que es más específico porque tiene que haber una inconformidad ya del objeto del contrato. ¿Sí? La terminación de las instancias anteriores, si vemos que sobre el arreglo directo o la conciliación no hemos podido llegar a
una desilusión de poder dirimir este conflicto, iniciamos el arbitraje, pero tenemos que tener en cuenta siempre la parte que nos dicen que es el objeto del contrato, tiene que estar escrito, o sea, tiene que cumplir ciertos requisitos para poder empezar a generar el arbitraje. Y pues igualmente ya en la instancia anterior, si el arreglo directo, si se generó el acuerdo entre las partes, entonces podemos arrancar con ese arreglo directo, pero igualmente tenemos que tener en cuenta la parte del objeto del contrato, pues como para poder eh, tener todo en cuenta para poder continuar con este arbitraje. Si no, el arbitraje pues ya no, desafortunadamente no nos funciona, no podemos dirimir el inconveniente de este contrato, del objeto del contrato por alguna de las partes. Ya lo último es la jurisdicción contenciosa administrativa. John, por favor, gracias. Sí, señor, como lo menciona nuestro compañero Jimmy, ya esta es la última instancia, la cual está sustentada en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. Tenemos también la Ley 1437 de 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y algunas sentencias del Consejo de Estado y la Constitución Política en su artículo 116. Allí dentro de las características como tal frente a este procedimiento es que obviamente debe obrar frente a procesos contractuales entre las entidades del Estado, entidades públicas, particulares o contratistas que estén vinculados a estos contratos como tal con el Estado. Se aplican lo que son los límites de competencia orgánica y material, se garantiza los derechos y garantías procesales en cada uno de estos eventos. Con ello nos quiere decir a nosotros que lleva un proceso, un procedimiento más específico frente a el desarrollo de o dirimir ese conflicto entre el contratista y la entidad del Estado. Dentro del procedimiento como tal, nos indica que inicia una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Teniendo en cuenta que no se pudo llevar a cabo los tres mecanismos anteriores, entonces se hace, digamos, esa demanda como tal ante ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo conforme a los requisitos legales que se encuentran contemplados en el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo. Debe haber una etapa probatoria, debe haber unos alegatos y una decisión judicial. Este es un juicio que puede llevar, pues, unos tiempos determinados. Allí podemos encontrar cuando el juez admite la demanda como tal, verifica los antecedentes, verifica los datos o la información que nos dan a conocer frente a la demanda específica. Y pues obviamente ya entra todo un proceso judicial con abogados y demás para tratar de dirimir ese conflicto. Uno de los requisitos específicos es el agotamiento de las instancias y de las instancias del proceso judicial. Debe haber o siempre en ese proceso va a haber una existencia de la controversia y cumplimiento de los términos procesales. Allí, finalmente, el juez como tal de lo contencioso administrativo emitirá una sentencia en la cual indicará a las partes en conflicto cuál es, digamos, la decisión de fondo frente a ese proceso. En este caso, traemos un caso muy específico, muy particular, que lo vamos a dar vamos a dar a conocer a continuación. Y es un estudio de caso que nosotros encontramos con el compañero Jim frente a una demanda que se hace por parte de la empresa de comunicaciones de Bogotá, la ETB,
contra la Unidad Administrativa Especial de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. Siguiente, James, ya estamos con la primera parte del caso. Perfecto, ahí está bien. John, sí. Proceso y tipo del contrato. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá contra la Unidad Administrativa Especial de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. Sabemos que es la plataforma donde se generan todos los procesos de contratación con el Estado. La ejecución de este acuerdo estaba suscrito entre la DIAN y ETB. Entonces, para prestar servicios de telecomunicaciones, el contrato era un acuerdo marco con múltiples proveedores, incluyendo la ATB, que actuaba como competencia de mercado. Entonces, de pronto era lo que yo les decía anteriormente, que la ATB pues también es una empresa del Estado. eh, con la DIAN, que también es empresas del Estado, pero como la ETB se presentó, se actuaba como competencia como competencia de mercado. No se tiene en cuenta como un convenio interadministrativo, que es lo que sí sucede en ciertos tipos de contratos o de convenios que se hacen interadministrativos para poder ejecutar, entonces tienen otras pautas. La entidad contratada y los contratistas, la entidad contratante, volvemos, era Colombia Compra Eficiente y la DIAN en la ejecución y el contratista o el ganador en ese momento fue TV, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Perdón. Los hechos y motivo de la controversia. Colombia Compra Eficiente declaró el incumplimiento parcial del acuerdo marco y de la orden de compra por parte de la TV y aplicó una cláusula penal pecuniaria por un valor de 670 millones. Eso fue prácticamente fue la cláusula total como tal no fue parcial, la que le impuso o declaró Colombia Compra Eficiente a TV, alegando que TV incumplió plazos de contractuales establecidos con días hábiles para las instalaciones de los enlaces. Entonces hablábamos que se han hablado dentro de los contratos que hay veces se tiene en cuenta que son, digamos, tiene que quedar específico esa parte. Cuáles son los días hábiles o si son los días calendarios a contar para poder hacer la ejecución del contrato. Entonces, digamos que en clases nosotros vimos eso que depende cómo se establezca dentro del contrato o quede específico los días que vamos, si son días hábiles o días hábiles calendario, porque pues tenemos que tenerlos en cuenta, o si son los días corridos pues para la ejecución del contrato. Entonces son, digamos que a veces son pequeñas falencias que pueden quedar expresadas dentro del contrato. Entonces hay veces tengo que hacer de pronto unas cláusulas aclaratorias para estos temas o solicitarlas también el contratista puede solicitar que quede aclarado esto para evitar, digamos, todos estos procesos. La ETB impugnó, la ETB impugnó tanto la competencia de Colombia Compra Eficiente por imponer la sanción como el procedimiento, alegando la violación del debido proceso y que el plazo se había interpretado incorrectamente, días calendario, días versus hábiles. Eso es lo que les estaba comentando que si cuando nosotros estemos ejecutando un contrato o seamos supervisores del contrato o montemos los estudios previos en todos estos temas, seamos muy claros. Esas pequeñas controversias o esos pequeños inconsistencias nos pueden generar un caso de estos. Entonces, sí, recomiendo mucho tener o que sean claros los plazos también de ejecución, si son calendarios o hábiles, para no evitar estos inconvenientes. Lo que en eso fue donde empezó y provocó ese inconveniente y ese fue el caso que, pues, que nos pareció, digamos, eh, como muy acertado hacia la parte de la clase realmente cuando estábamos hablando de estos días, porque depende cómo los expresemos, si son calendario o hábiles. También argumentó que la sanción era desproporcionada, pues aplicó la cláusula plena penal por el incumplimiento parcial, porque pues hay entrega parcial total, entonces es como esa parte. La explicación de las actuaciones, compañero. Sí, señor. Frente a eso, complementando esa parte, el mecanismo, la instancia adoptada como tal para empezar a dirimir este conflicto se acudió al medio de control de controversias contractuales de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Es decir, como lo explicamos anteriormente, hubo una demanda como tal por parte de la ETB ante Colombia Compra Eficiente y estaba relacionada en un tribunal de lo contencioso administrativo, ¿sí? Eh, y posteriormente, teniendo en cuenta que Colombia Compra Eficiente pues también hizo sus alegatos correspondientes, esto se generó o hubo una apelación contra la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca como tal. Pero en este caso específico, la ETB interpuso la demanda solicitando una nulidad de las resoluciones de declaratoria de incumplimiento y exigibilidad de la cláusula penal. Colombia Compra Eficiente defendió su actuación y sostuvo que cumplió con el procedimiento y que por el contrario la ETB fue la que incumplió en este caso. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la ETB. Entonces, por eso allí se generó, digamos, como esa apelación contra esa decisión. ¿Y cómo se hace esa apelación? Se hace ante el Consejo de Estado como tal. El Consejo de Estado estudió la naturaleza del contrato, rechazando que fuera un convenio interadministrativo. De igual manera se constató que aunque inicialmente la citación era defectuosa, se corrigió antes de la audiencia, garantizando el derecho de defensa de la ETB. Finalmente, el Consejo confirmó la decisión del tribunal, validando la sanción aplicada y la competencia de Colombia Compra Eficiente como tal. Continuamos con la decisión, Jim. Listo, John, gracias. Igualmente, digamos, acá en la parte anterior que mi compañero les estaba explicando también lo que yo les dije anteriormente, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que la ETB también quería era como que poner o proponer que eso fue un interadministrativo, un convenio interadministrativo, pero la decisión también tomada en esa parte y las actuaciones que tuvieron fue que realmente habían varios oferentes de mercado sobre el mismo tema. No tenemos en ese momento, pues no decimos, pero son varias empresas de telecomunicaciones, claro, Movistar, Tigo, que también tienen la competencia, pero el que ganó ese contrato fue ETB. Entonces, como hubo varios oferentes, eso fue competencia de mercado, o sea, fue una contratación pública abierta donde habían varios oferentes y hubo un único ganador. Entonces no era algo interadministrativo que en su momento ETB también quería proponer, que era un acto interadministrativo. Entonces, eh, digamos que por eso fue el acierto y lo contencioso administrativo. El tribunal dijo no y seguimos con el proceso. O sea, por ese tema hay que tener en cuenta todas esas pequeñas cosas. El Consejo, sobre la decisión, el Consejo de Estado confirmó la sentencia que negó la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se declaró el incumplimiento contractual parcial y se impuso la cláusula. Era lo que yo les decía, o sea, las entidades o las empresas que contratan, pues también tienen su legítima defensa y tienen que mirar ciertas partes, pues para que no corran las cláusulas, para que no se generen estos incumplimientos y les generen el valor de la cláusula, la cláusula a pagar, que en este caso fueron los 670 millones. Eh, el que se ratificó que se respetó el debido proceso a la TV, como mi compañero decía anteriormente. Se garantizó el derecho de la legítima defensa, no hubo ningún inconveniente. Actuó como proveedor en competencia y no como entidad pública en extensión de régimen contractual estatal, que era lo que yo les decía, sus casos de contratación, actos interadministrativos. Este caso es una clara referencia sobre la aplicación del medio del control de controversias contractuales, la jurisdicción contenciosa administrativa para resolver desacuerdos sobre la ejecución y sanciones en contratación estatal de Colombia. Entonces, todo se agota, pero también tenemos que tener en cuenta la cantidad, la tipificación de ese contrato.
porque pues vamos a ver que sobre una cláusula que nos están generando de 670 millones, no vamos a llegar a un acuerdo directo, ¿sí? Porque pues el acuerdo sería, yo ETB a Colombia Compra Eficiente no le voy a pagar los 670 millones porque ustedes no me especificaron si eran días calendarios o día hábiles. Entonces, Colombia Compra Eficiente dice, no, sí, qué pena, fue un error. No se expresó bien, entonces sí, no le generamos la cláusula y ejecute y pues entregue los servicios al 100% durante el tiempo estipulado o se ajusta, pero no. Entonces, tenemos que tener en cuenta las pequeñas cláusulas que sean muy claras para evitar estos inconvenientes para los casos. John, Sí, Jimmy, muchas gracias. Ya con eso finalizamos nuestra intervención. Agradecemos explícitamente a la universidad, pues, por habernos dado, digamos, estas herramientas para nosotros poder conocer cómo se dirimen estos conflictos frente a estos tipos de contratos con el Estado. Muchas gracias y que estén muy bien. muchísimas gracias. Igualmente al profesor también, porque pues, fue un caso que nos llamó la atención por lo que yo les decía. En clase se tocó, se habló mucho el tema de los días calendario versus los días hábiles y fue un ejemplo muy claro de lo visto en clase. Entonces, muchísimas gracias.